Año 33 de Cristo. Mientras un hombre era crucificado en Jerusalén, el mundo entero seguía girando. En Roma, los emperadores consolidaban su poder. En China, la dinastía Han dominaba con sabiduría ancestral. Y en América, civilizaciones florecían sin saber que un evento en Medio Oriente cambiaría el curso de la historia. Pero, ¿qué pasaba realmente en el mundo mientras nacía el cristianismo? ¿Cómo vivían? ¿Qué temían? ¿Qué creían otras culturas? El año 33 de Cristo, Jerusalén bulle de actividad. Miles de peregrinos judíos se abren paso por las estrechas calles empedradas, llegando desde todos los rincones del Imperio Romano para celebrar la Pascua. El aroma del incienso y las especias impregna el aire, mezclándose con el olor del sudor y el polvo. Los mercaderes gritan ofreciendo sus productos, mientras los soldados romanos, con sus brillantes armaduras y rostros severos, vigilan cada esquina. Es una ciudad dividida entre romanos y judíos, entre ricos y pobres, entre los que buscan libertad y los que imponen orden. Roma gobierna con mano de hierro. El emperador Tiberio, desde su lejano palacio, controla un imperio que se extiende desde Britania hasta Egipto, desde Hispania hasta Siria. En Judea, Poncio Pilato representa ese poder como prefecto, un hombre pragmático más interesado en mantener la paz que en entender las complejas tradiciones religiosas del pueblo que gobierna. El Templo de Jerusalén, reconstruido por Herodes el Grande, se alza imponente como centro de la vida religiosa judía, pero también como símbolo de una alianza incómoda entre las autoridades religiosas y el poder romano. En este escenario de tensión política y fervor religioso, un hombre de Nazaret ha estado causando revuelo durante los últimos 3 años. Su nombre es Jesús, hijo de un carpintero, pero sus seguidores le llaman maestro, rabí e incluso Mesías. Sus enseñanzas sobre un reino que no es de este mundo y su aparente capacidad para realizar milagros han atraído tanto a multitudes entusiastas como la sospecha de las autoridades. Los fariseos lo observan con recelo. Los saduceos lo consideran una amenaza al orden establecido y los celotes se preguntan si podría ser el líder militar que los liberaría del yugo romano. La sociedad judía del momento vive atrapada entre la fidelidad a la Torá y la inevitable influencia de la cultura grecorromana. Las sinagogas son centros de estudio y oración, donde los rabinos debaten interpretaciones de las Escrituras. Mientras tanto, en las calles, la gente común lucha con impuestos excesivos, limitaciones a su libertad religiosa y la constante presencia de soldados extranjeros en su Tierra Santa. Muchos esperan al Mesías prometido, un libertador que restauraría el reino de David y traería justicia a su pueblo oprimido. Lo que nadie puede imaginar es que los acontecimientos que están a punto de desarrollarse en esta Pascua particular cambiarán no solo Jerusalén, no solo el Imperio Romano, sino el curso entero de la historia humana. Un carpintero de Galilea, sus 12 seguidores y una serie de eventos extraordinarios están a punto de iniciar un movimiento que sobrevivirá al propio Imperio Romano y se extenderá a los confines de la tierra. Este es el escenario donde comienza nuestra historia. El mundo en el año 33 de Cristo. Un mundo a punto de ser transformado para siempre. 3 años antes de los eventos que cambiarían la historia, un carpintero de Nazaret llamado Jesús dejó sus herramientas y comenzó a recorrer los polvorientos caminos de Galilea con un mensaje desconcertante. El reino de Dios ha llegado. Para algunos era simplemente otro predicador itinerante, para otros un sanador milagroso, y para un pequeño grupo que lo seguía a todas partes, era mucho más. Imagina estar allí, entre la multitud que se agolpaba a su alrededor,
pescadores curtidos por el sol, recaudadores de impuestos despreciados por todos, mujeres ignoradas por la sociedad, enfermos buscando una última esperanza y curiosos que querían ver si los rumores eran ciertos. Nunca nadie ha hablado como él habla, susurra una mujer a su vecina mientras escuchan sus parábolas. Con historias sencillas sobre semillas, ovejas y monedas perdidas, Jesús explica verdades profundas sobre el amor de Dios y la necesidad de arrepentimiento. En la orilla del mar de Galilea, sentado en una barca para que todos puedan oírlo, compara el reino de Dios con una semilla de mostaza, insignificante al principio, pero destinada a crecer hasta convertirse en un árbol donde las aves anidan. Los niños se sientan a sus pies, encantados por su forma de hablar. Los ancianos asienten, reconociendo una sabiduría que trasciende su juventud. Pero sus palabras no siempre son suaves. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas», lo oyen exclamar en el templo, desafiando directamente a los líderes religiosos que han convertido la fe en un sistema de reglas opresivas. Para muchos de los poderosos, este carpintero es una amenaza. ¿Quién se cree que es para cuestionar las tradiciones? ¿Con qué autoridad perdona pecados? Algo que solo Dios puede hacer. Los rumores de sus milagros solo aumentan la tensión. Ciegos que ahora ven, paralíticos que caminan, e incluso, dicen algunos, muertos que han vuelto a la vida. «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?», le pregunta un joven rico. La respuesta de Jesús, vender todas sus posesiones y dárselas a los pobres, lo deja consternado. Sus enseñanzas desafían el orden establecido. Los últimos serán primeros. Ama a tus enemigos. Perdona 70 veces 7. Para sus seguidores más cercanos, los 12 discípulos, cada día con él es una revelación y un desafío. Pedro, el impetuoso pescador. Juan, el discípulo amado. Mateo, el ex recaudador de impuestos. Y los demás, incluyendo a Judas Iscariote, quien guarda la bolsa del dinero y cuyo corazón alberga dudas crecientes. A medida que su ministerio avanza, la multitud que lo sigue crece, pero también crece la oposición. Después de 3 años recorriendo aldeas, sanando enfermos y enseñando sobre un reino donde los mansos heredarán la tierra, Jesús toma una decisión que sorprende a sus seguidores: dirigirse a Jerusalén para la festividad de la Pascua. «Vamos a Jerusalén», les dice a sus discípulos, «y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte». Sus palabras los dejan perplejos y temerosos. No entienden que están a punto de presenciar el evento central de toda la historia humana. Un sacrificio que cambiaría el significado mismo de la Pascua para siempre. Domingo de Ramos. El sol apenas comienza a calentar las colinas que rodean Jerusalén cuando un murmullo recorre la ciudad. Viene el profeta de Nazaret. Desde el Monte de los Olivos, Jesús envía a 2 discípulos a buscar un asno, un detalle aparentemente menor que cumple una antigua profecía de Zacarías. Montado en este humilde animal, comienza su descenso hacia la ciudad santa. La noticia se extiende como fuego entre la paja seca. La multitud, muchos de ellos peregrinos galileos que conocen sus milagros, cortan ramas de palmeras y las agitan al aire. «Hosana al Hijo de David», gritan, extendiendo sus mantos en el suelo para formar una alfombra improvisada. «Bendito el que viene en nombre del Señor». Es una entrada triunfal, pero no la de un rey guerrero como muchos esperaban. Los fariseos observan con alarma. «Mirad, el mundo se va tras él». En el templo, Jesús mira a su alrededor silenciosamente, evaluando lo que ha de venir antes de retirarse a Betania con sus discípulos. Lunes Santo. El mercado del templo es un caos de actividad comercial cuando Jesús regresa a Jerusalén. Vendedores de palomas para el sacrificio, cambistas que convierten monedas romanas por siclos judíos,
todos haciendo negocios en los atrios sagrados. De repente, un estruendo interrumpe las transacciones. Jesús vuelca las mesas de los cambistas, esparce las monedas por el suelo y libera a las palomas enjauladas. «Mi casa será llamada casa de oración», grita con una autoridad que silencia incluso a los guardias del templo. «Pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». Los niños aplauden, los peregrinos se quedan boquiabiertos y los sacerdotes intercambian miradas oscuras. Este acto de purificación es una declaración pública. El sistema religioso corrupto debe terminar. Esa noche, en una reunión urgente, Caifás, el sumo sacerdote, pronuncia palabras que no sabe cuán proféticas son. Es mejor que un solo hombre muera por el pueblo. Martes Santo. El sol apenas ha salido cuando Jesús ya está de vuelta en el templo, rodeado por multitudes ansiosas de escuchar sus enseñanzas. Los líderes religiosos, humillados por los eventos del día anterior, intentan tenderle trampas verbales. ¿Es lícito pagar impuestos al César?, le preguntan, esperando que cualquier respuesta lo ponga en conflicto con Roma o con el pueblo. «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios», responde, dejándolos asombrados. Durante todo el día enseña en parábolas sobre el reino venidero y advierte sobre el juicio que se aproxima. Al atardecer, sentado en el monte de los Olivos, con el templo dorado por el sol poniente frente a él, pronuncia un discurso apocalíptico sobre la destrucción de Jerusalén y su futura venida en gloria. Los discípulos escuchan, tratando de comprender el significado de sus palabras. En las sombras, Judas comienza a cuestionar el camino que ha elegido seguir. Miércoles Santo, un día de aparente calma, precede a la tormenta que se avecina. Mientras Jesús posiblemente descansa en Betania, en el palacio del sumo sacerdote se trama su muerte. No durante la fiesta, advierten los ancianos, para que no haya alboroto entre el pueblo. Pero sus planes están a punto de acelerarse. Judas Iscariote, el discípulo con la bolsa del dinero, camina por las calles de Jerusalén con determinación en su rostro. Algo se ha roto dentro de él. Quizás fue la extravagancia de María al derramar perfume costoso sobre Jesús. Quizás la creciente convicción de que este maestro no establecerá el reino político que esperaba. En el palacio, los guardias lo conducen ante Caifás. Las palabras salen de su boca como veneno. ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? 30 piezas de plata cambian de manos, el precio de un esclavo según la ley mosaica. El destino se sella con un acuerdo susurrado en la penumbra. Jueves Santo. El aroma del cordero asado y las hierbas amargas llena la habitación superior que Jesús ha reservado para la cena de Pascua. Los discípulos se reclinan alrededor de la mesa sin saber que están participando en la última cena de su maestro. En un gesto que los deja atónitos, Jesús se levanta, se ciñe una toalla y comienza a lavarles los pies, tarea propia de un esclavo. «Un mandamiento nuevo os doy», les dice, «que os améis unos a otros como yo os he amado». Luego, toma el pan sin levadura, lo parte y pronuncia palabras que resonarán a través de los siglos. «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Con la copa de vino, declara: «Esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados». Los discípulos apenas comprenden que están presenciando la institución de un nuevo memorial que perdurará hasta el fin de los tiempos. Más tarde, en el huerto de Getsemaní, bajo olivos centenarios, Jesús ora hasta que el sudor cae como gotas de sangre. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». La angustia es interrumpida por el ruido de una multitud armada. Judas se adelanta y lo saluda con un beso. Las espadas brillan a la luz de las antorchas. El arresto, la dispersión de los discípulos. La noche más oscura comienza.
El amanecer del viernes 3 de abril del año 33 después de Cristo. Encuentra a Jesús ya agotado por una noche de interrogatorios. Primero ante Anás, luego ante Caifás. Ha soportado falsas acusaciones, burlas y golpes. Ahora, en el pretorio romano, Poncio Pilato lo observa con curiosidad. ¿Eres tú el rey de los judíos?, pregunta el prefecto. Mi reino no es de este mundo, responde Jesús. El pragmático romano no encuentra delito en él, pero la multitud, instigada por los líderes religiosos, clama cada vez más fuerte: «¡Crucifícale!». En un intento por apaciguarlos, Pilato ordena su flagelación. Los soldados utilizan un flagrum, un látigo con puntas de hueso y metal que desgarra la carne con cada golpe. 39 latigazos, el máximo permitido por la ley judía. La sangre corre por su espalda, mientras los soldados continúan la burla, colocándole una corona tejida con espinas de acacia, una capa púrpura y una caña como cetro. «Salve, rey de los judíos», se mofan, escupiéndole y golpeándolo. «He aquí el hombre», exclama Pilato presentando a Jesús desfigurado ante la multitud, esperando despertar compasión. Pero el clamor solo aumenta. «¡Crucifícale!». Después de un último intento fallido, Pilato se lava las manos literalmente y entrega a Jesús para ser crucificado. El condenado, ahora vestido nuevamente con sus ropas, es obligado a cargar el patibulum, la viga horizontal de la cruz, a través de las calles de Jerusalén. El recorrido, conocido más tarde como la Vía Dolorosa, es testigo de su sufrimiento. La sangre perdida durante la flagelación, la deshidratación y el agotamiento hacen que caiga varias veces. Los soldados, temiendo que muera antes de llegar al lugar de ejecución, obligan a un hombre de Cirene, llamado Simón, a ayudarlo con la carga. Finalmente llegan al Gólgota, lugar de la calavera, una pequeña colina fuera de las murallas de la ciudad donde se realizan las ejecuciones públicas. Son aproximadamente las 9 de la mañana. Los soldados ofrecen a Jesús vino mezclado con mirra, un analgésico rudimentario que rechaza, eligiendo enfrentar el dolor con plena conciencia. Lo desvisten, exponiendo sus heridas a la mirada de todos, y lo tienden sobre la cruz. Un soldado experimentado coloca clavos de hierro de unos 15 centímetros en sus muñecas, justo entre los huesos del carpo, asegurándose de no tocar arterias mayores que causarían una muerte rápida por desangramiento. Los pies son clavados juntos con un clavo más largo, similar al encontrado en los restos arqueológicos de Jehohanán, un hombre crucificado cuyos huesos fueron descubiertos en Jerusalén en 1968. El patibulum es levantado y asegurado al estipes, la viga vertical ya fijada en el suelo. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», son las primeras palabras que pronuncia desde la cruz. Sobre su cabeza, Pilato ha ordenado colocar un título en 3 idiomas: «Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos». Los soldados se reparten sus ropas y echan suertes por su túnica sin costura, cumpliendo inadvertidamente otra profecía. A cada lado de él, 2 ladrones son crucificados también. Uno lo insulta: «Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». El otro reconoce: «Nosotros justamente padecemos, pero este ningún mal hizo», y suplica: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». La respuesta de Jesús es inmediata: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Las horas pasan con agonizante lentitud. La crucifixión mata por asfixia gradual. Para respirar, la víctima debe empujarse hacia arriba con los pies clavados, causando un dolor insoportable. Cada respiración es una lucha contra la gravedad y el dolor. A mediodía, una oscuridad sobrenatural cubre la tierra por 3 horas. Las 7 frases que Jesús pronuncia desde la cruz revelan tanto su humanidad como su divinidad. Pide por sus verdugos, promete el paraíso al ladrón arrepentido, encomienda a su madre al cuidado de Juan, expresa su abandono.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Manifiesta su sed, declara que todo está cumplido y finalmente entrega su espíritu al Padre. A las 3 de la tarde, con un fuerte clamor, inclina la cabeza y muere. En ese mismo instante, el velo del templo, que separa el lugar santísimo, se rasga de arriba a abajo. La tierra tiembla, las tumbas se abren. El centurión romano que ha presenciado todo exclama: verdaderamente este era Hijo de Dios. Lo que parece una derrota absoluta está a punto de revelarse como la victoria más grande de la historia. El sábado transcurre en un silencio sepulcral. Los discípulos, escondidos por miedo a correr la misma suerte que su maestro, apenas pueden procesar los eventos del día anterior. Sus esperanzas yacen tan muertas como el cuerpo de Jesús, ahora envuelto en lino y especias, depositado apresuradamente en el sepulcro nuevo de José de Arimatea antes de la puesta del sol, que marcaba el inicio del Sabbat. Los líderes religiosos, sin embargo, no descansan. Recordando las predicciones de Jesús sobre su resurrección, solicitan a Pilato una guardia para el sepulcro. No sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo que ha resucitado. Una piedra de casi 2 toneladas sella la entrada, asegurada con el sello oficial de Roma. Cualquiera que intente moverla enfrentaría la pena capital. Domingo, poco antes del amanecer. María Magdalena, María la madre de Santiago y otras mujeres caminan hacia el sepulcro con especias aromáticas para completar el embalsamamiento interrumpido por el Sabbat. ¿Quién nos removerá la piedra?, se preguntan, ignorando que ya ha sido removida. Al llegar, encuentran el sepulcro abierto y vacío. Las vendas funerarias yacen dobladas ordenadamente, pero el cuerpo ha desaparecido. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?, les pregunta un joven vestido de blanco. Un ángel, según los evangelios. No está aquí, ha resucitado. Las mujeres huyen, temblando entre el terror y la alegría. María Magdalena se queda atrás, llorando junto al sepulcro vacío, cuando un hombre que ella confunde con el jardinero le pregunta: ¿por qué llora? Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. María, pronuncia él con la voz que ella conoce tan bien. Raboni, exclama ella al reconocerlo, hemos visto al Señor. Los discípulos escuchan con escepticismo el testimonio de las mujeres. Pedro y Juan corren al sepulcro para verificar, encontrándolo efectivamente vacío. Esa misma tarde, 2 discípulos caminan cabizbajos hacia Emaús, cuando un desconocido se une a ellos, explicándoles cómo las Escrituras predecían que el Mesías debía sufrir antes de entrar en su gloria. Solo al partir el pan en una posada reconocen a Jesús, quien inmediatamente desaparece de su vista. Regresan apresuradamente a Jerusalén, donde encuentran a los 11 reunidos, ya conmocionados por la aparición de Jesús a Pedro. Mientras relatan su experiencia, Jesús mismo se presenta en medio de ellos. Paz a vosotros, dice, mostrándoles las marcas de los clavos y la lanza. Para demostrar que no es un fantasma, come pescado asado ante sus ojos atónitos. Durante 40 días, el Jesús resucitado se aparece a sus seguidores en múltiples ocasiones. A los apóstoles en el mar de Galilea, donde restaura públicamente a Pedro tras su triple negación. A más de 500 creyentes a la vez, según el testimonio posterior de Pablo. A su hermano Santiago, quien hasta entonces había sido escéptico, incluso a Tomás, quien había declarado que no creería a menos que pusiera sus dedos en las heridas de Jesús. Porque me has visto, has creído, le dice Jesús. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cada aparición disipa más dudas y fortalece la fe de quienes serán los testigos de la resurrección ante el mundo. La transformación de los discípulos es quizás la evidencia más poderosa de la resurrección. Estos mismos hombres que habían huido aterrorizados durante el arresto de Jesús,
que se habían escondido tras puertas cerradas por miedo a los judíos, se convierten en predicadores intrépidos dispuestos a enfrentar persecución, tortura y muerte por proclamar un mensaje. Cristo ha resucitado. Pedro, quien había negado conocer a Jesús 3 veces, ahora predica audazmente ante miles en Jerusalén. Los discípulos, que habían discutido sobre quién sería el mayor, ahora sirven humildemente a otros hasta el martirio. Esta transformación radical solo puede explicarse por un encuentro real con el Cristo resucitado. Como argumentaría más tarde el apologista C.S. Lewis, los discípulos no podían haber persistido en afirmar la resurrección si no hubiera sido cierta. La posibilidad de conspiración deliberada queda eliminada. Con su permanente disposición a sufrir por su testimonio, a menudo hasta la muerte, los discípulos dieron la prueba definitiva de su sinceridad. El sepulcro vacío, las apariciones a múltiples testigos y la transformación de los discípulos constituyen una evidencia histórica sólida de que algo extraordinario ocurrió aquel domingo de abril del año 33 después de Cristo. Un evento que dividió la historia en antes y después de Cristo y que sigue transformando vidas 2 milenios después. He creado la primera parte del guión para tu documental, abarcando los episodios 1 a 5. El texto utiliza un estilo narrativo envolvente con storytelling que captura la atención del lector, manteniendo un lenguaje accesible pero sin sacrificar la profundidad histórica y teológica. Cada episodio comienza con una pregunta provocativa que invita a la reflexión y desarrolla el tema con descripciones vívidas, diálogos imaginados y contexto histórico. He incorporado detalles de las fuentes mencionadas en tu esquema original, como la evidencia arqueológica de Jehohanan en el episodio sobre la crucifixión. 40 días después de la resurrección. Una suave brisa primaveral acaricia el monte de los Olivos mientras Jesús camina con sus discípulos por un sendero familiar. Los últimos días han sido extraordinarios. Comidas compartidas con el Maestro resucitado, enseñanzas profundas sobre el reino de Dios, promesas renovadas. Pero algo en el aire sugiere que hoy es diferente. Los 11 caminan en silencio, intuyendo que se acerca un momento trascendental. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?, pregunta uno, todavía anclado en expectativas políticas. La respuesta de Jesús reorienta su visión. No os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre ha fijado. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Con estas palabras, Jesús les entrega el mayor encargo jamás confiado a un grupo humano: llevar su mensaje a todas las naciones. Luego, ante sus ojos asombrados, comienza a elevarse. No es un truco de ilusionista ni una visión espiritual. Sus pies, literalmente, dejan el suelo. Asciende lentamente con las manos extendidas en bendición, hasta que una nube lo oculta de su vista. Los discípulos permanecen inmóviles, con los ojos fijos en el cielo, hasta que 2 hombres vestidos de blanco aparecen junto a ellos. «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo». La promesa del retorno sella la esperanza futura, pero ahora deben enfocarse en la tarea inmediata: volver a Jerusalén y esperar la promesa del Padre. 10 días después, un cenáculo en Jerusalén. Aproximadamente 120 seguidores de Jesús perseveran en oración, incluyendo a María, la madre de Jesús, y varias mujeres que lo habían seguido durante su ministerio. Pedro, transformado por el perdón y restauración recibidos del resucitado, ha asumido un liderazgo natural entre ellos.
Han elegido a Matías para reemplazar a Judas, restaurando el número simbólico de los 12 que representan a las tribus de Israel. Es el día de Pentecostés, la fiesta judía que celebra la entrega de la ley a Moisés, 50 días después de la Pascua. Las calles de Jerusalén nuevamente están llenas de peregrinos de todas partes del mundo conocido. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, romanos, cretenses, árabes. De repente, un sonido como de viento recio llena la casa donde están reunidos. Lenguas como de fuego aparecen sobre cada uno de ellos. En ese instante, algo extraordinario ocurre. Se sienten inundados de un poder sobrenatural, de una presencia interior que los transforma. Comienzan a hablar en idiomas que nunca han aprendido, alabando a Dios con una alegría desbordante. El ruido atrae a una multitud curiosa. Al salir a las calles, los discípulos continúan hablando en estos idiomas extranjeros, pero milagrosamente, cada peregrino los escucha en su propia lengua materna. ¿No son galileos todos estos que están hablando?, se preguntan asombrados. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos en nuestra lengua en la que hemos nacido? Algunos se burlan, están llenos de vino dulce. Pedro, el mismo que había negado conocer a Jesús ante una sirvienta, ahora se pone de pie ante miles y alza la voz con autoridad. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Estos no están ebrios como suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Con una elocuencia inspirada, Pedro conecta las profecías del Antiguo Testamento con los eventos recientes, culminando en un poderoso testimonio. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha resucitado, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El impacto de sus palabras es inmediato y profundo. Muchos de los que escuchan estuvieron presentes durante la crucifixión, quizás incluso entre los que gritaron «¡Crucifícale!». La verdad cae sobre ellos como un peso insoportable. Han matado al Mesías que esperaban. «Hermanos, ¿qué haremos?», preguntan, compungidos de corazón. La respuesta de Pedro establece el patrón para todos los que vendrían después. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese mismo día, aproximadamente 3,000 personas aceptan el mensaje y se bautizan. La Iglesia cristiana acaba de nacer, no como una institución, sino como un movimiento vivo del Espíritu, una comunidad de personas transformadas por el encuentro con Cristo, resucitado y empoderadas por su Espíritu. Lo que comenzó con un pequeño grupo de galileos asustados está a punto de extenderse por todo el Imperio Romano y más allá, cambiando el curso de la historia humana para siempre. Amanece en Jerusalén. En una modesta casa del barrio superior, varias familias se reúnen antes de que comience la jornada laboral. Prisco, un curtidor de pieles convertido durante Pentecostés, abre un rollo con las Escrituras y lee pasajes del profeta Isaías, interpretándolos a la luz de lo que ahora saben sobre Jesús. Lidia, una viuda que ha encontrado nueva familia en esta comunidad, parte el pan mientras recuerda las palabras: «Esto es mi cuerpo, entregado por vosotros». Después comparten una comida sencilla donde nadie queda excluido. Esclavos y libres, judíos y prosélitos, pobres y aquellos con más recursos, concluyen cantando salmos y nuevos himnos que celebran a Cristo.
Antes de dispersarse, oran juntos por los enfermos y necesitados entre ellos. No tienen templos ni edificios sagrados. Sus hogares son sus santuarios. No tienen sacerdotes especiales. Todos son ministros unos de otros. No tienen jerarquías complejas. Los apóstoles enseñan y guían, pero el servicio define su liderazgo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Escribe Lucas, capturando la esencia de esta primera comunidad cristiana. Pero su fe va más allá de reuniones y rituales. Se ha convertido en un estilo de vida radicalmente diferente al mundo que los rodea. Tenían todas las cosas en común, continúa Lucas. Vendían sus propiedades y posesiones y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No es un comunismo forzado, sino una generosidad espontánea nacida del amor. Bernabé, un levita de Chipre, vende un terreno y pone todo el dinero a disposición de los apóstoles para ayudar a los más necesitados. Otros siguen su ejemplo. En una sociedad marcada por extremas desigualdades, donde los ricos exhiben su opulencia y los pobres apenas sobreviven, esta comunidad practica una economía alternativa basada en la premisa revolucionaria de que todos son igualmente valiosos ante Dios. La vida no es fácil para estos primeros cristianos. Muchos han sido rechazados por sus familias al confesar a Jesús como Mesías. Algunos han perdido sus empleos o clientes. Las autoridades religiosas que crucificaron a Jesús ahora dirigen su hostilidad hacia sus seguidores. Pedro y Juan son arrestados por sanar a un mendigo paralítico en el templo y predicar la resurrección. Llevados ante el Sanedrín, el mismo tribunal que condenó a Jesús, responden con una valentía que asombra a sus acusadores. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Liberados con amenazas, regresan a la comunidad, donde todos elevan sus voces en oración pidiendo más valentía, no seguridad. Pronto, la persecución se intensifica. Esteban, uno de 7 diáconos elegidos para servir a las viudas en la distribución diaria, se convierte en el primer mártir cristiano. Su discurso ante el Sanedrín, un poderoso recorrido por la historia de Israel, que culmina señalando su rechazo a los profetas y ahora al Mesías, desata la furia de sus oyentes. Lo arrastran fuera de la ciudad y lo apedrean hasta la muerte, mientras un joven fariseo llamado Saulo guarda las ropas de los verdugos, aprobando la ejecución. Las últimas palabras de Esteban son un eco de las de Jesús. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Con su muerte comienza una persecución generalizada que paradójicamente servirá para expandir el Evangelio más allá de Jerusalén, cumpliendo la segunda fase del mandato de Jesús. Seréis mis testigos en Judea y Samaria. A pesar de la hostilidad externa, la comunidad cristiana crece rápidamente. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, registra Lucas. ¿Qué explica este crecimiento en medio de la persecución? Un historiador romano posterior, no cristiano, ofrecería esta observación. Mirad cómo se aman los unos a los otros. En un mundo donde los enfermos son abandonados, los cristianos cuidan de ellos, incluso de los no creyentes, durante las epidemias. En una sociedad donde los pobres son despreciados, los cristianos los dignifican. En un imperio donde la vida humana vale poco, los cristianos rescatan a niños abandonados. No se trata solo de lo que creen, sino de cómo viven. El mensaje de la resurrección de Jesús se hace creíble por la resurrección moral de sus seguidores. Entre estos primeros cristianos existe una expectativa palpable. Jesús regresará pronto, quizás en sus propias vidas, para establecer plenamente su reino.
Esta esperanza inminente da urgencia a su misión y relativiza las posesiones materiales y el estatus social. Viven como ciudadanos de un reino venidero, cuyas leyes ya practican en el presente. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, escribiría más tarde el autor de Hebreos. Esta mentalidad les permite enfrentar con valentía tanto la persecución como el martirio. No ven la muerte como el final, sino como la puerta a la presencia de su Señor resucitado. Su alegría en medio del sufrimiento, su amor hacia los enemigos, su generosidad radical, su esperanza inquebrantable, todo ello forma un testimonio vivo que desafía y atrae a una sociedad que, bajo su aparente esplendor, está espiritualmente hambrienta. En las afueras de Damasco, bajo el sol abrasador del mediodía, un hombre yace postrado en el polvo del camino. Sus compañeros de viaje, soldados del templo, lo rodean confundidos, oyendo una voz, pero sin ver a nadie. Momentos antes, una luz más brillante que el sol los ha cegado a todos, pero solo Saulo de Tarso permanece ahora completamente ciego. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», ha preguntado la voz. «¿Quién eres, Señor?», ha respondido temblando. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». El encuentro dura apenas unos minutos, pero cambiará el curso de la historia. Este fariseo educado por Gamaliel, este perseguidor implacable de la secta del Nazareno, se convertirá en Pablo, el apóstol a los gentiles, el arquitecto teológico del cristianismo universal, el misionero incansable que llevará el evangelio desde Jerusalén hasta Roma. 3 días después, en una casa de la calle derecha de Damasco, Ananías, un discípulo local, impone sus manos sobre Saulo. «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas cae de sus ojos y recobra la vista. Inmediatamente es bautizado y comienza a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios, para asombro de todos los que conocían su anterior celo persecutor. La noticia llega a Jerusalén. Aquel que nos perseguía ahora predica la fe que antes destruía. Muchos dudan de la sinceridad de su conversión, pero Bernabé, el hijo de consolación, lo toma bajo su protección y lo presenta a los apóstoles, que escuchan maravillados su testimonio. Mientras tanto, en Jope, una ciudad costera, otro drama transformador se desarrolla. Pedro, el apóstol a los judíos, recibe una visión desconcertante, un gran lienzo que desciende del cielo, lleno de animales considerados impuros por la ley judía. «Levántate, Pedro, mata y come», dice una voz. «De ninguna manera, Señor, nunca he comido nada impuro», responde fiel a su herencia judía. «Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro», insiste la voz 3 veces. Mientras Pedro reflexiona sobre esta visión, llegan mensajeros enviados por Cornelio, un centurión romano en Cesarea, pidiéndole que los acompañe. Rompiendo con siglos de separación judío-gentil, Pedro entra en la casa de un incircunciso. Mientras predica a la familia reunida, el Espíritu Santo cae sobre todos ellos, hablando en lenguas como en Pentecostés. Asombrado, Pedro ordena que sean bautizados. La barrera entre judíos y gentiles acaba de caer. El Evangelio ha dado un paso decisivo hacia la universalidad. En Antioquía, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano después de Roma y Alejandría, el cristianismo encuentra su primer gran centro urbano. Aquí, por primera vez, los seguidores de Jesús son llamados cristianos, probablemente como un término despectivo que ellos adoptan con orgullo. Aquí también, bajo el liderazgo de Bernabé y Pablo, surge la primera iglesia verdaderamente multicultural. Judíos y gentiles, esclavos y libres, sirios y griegos, adorando juntos como iguales. De esta comunidad dinámica parte la primera misión organizada a los gentiles.
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado, dice el Espíritu Santo, mientras los líderes oran y ayunan. Con imposición de manos y oración, la Iglesia los envía al mundo greco-romano. El primer viaje misionero de Pablo, acompañado inicialmente por Bernabé, establece el patrón: llegar a una ciudad, predicar primero en la sinagoga local, enfrentar eventualmente el rechazo de la mayoría judía, volverse a los gentiles interesados, establecer una iglesia mixta de judíos y gentiles convertidos, nombrar ancianos locales y seguir adelante cuando surge persecución. En cada ciudad, Pafos en Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, el mensaje provoca división. Algunos abrazan fervientemente la buena nueva de un Dios que ama a todas las naciones y ofrece salvación por gracia mediante la fe en Cristo. Otros ven una amenaza al orden establecido, sea religioso, social o político. En Listra, Pablo es apedreado y dado por muerto después de que la multitud intenta primero adorarlo como un dios cuando sana a un paralítico. En otras ciudades enfrenta azotes, prisión y expulsión, pero nada detiene su misión. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dice a los nuevos creyentes, fortaleciéndolos en la fe. El cristianismo se expande siguiendo las grandes rutas comerciales del Imperio Romano. Éfeso, el centro del culto a Artemisa. Corinto, famosa por su libertinaje. Filipos, colonia romana orgullosa de sus privilegios. Tesalónica, importante puerto comercial. Y finalmente Roma, el centro del mundo conocido. Pablo, en sus 3 grandes viajes misioneros y su posterior viaje como prisionero a Roma, recorre aproximadamente 16.000 kilómetros, mayormente a pie, enfrentando peligros de ríos, ladrones, compatriotas judíos hostiles, gentiles enfurecidos, falsos hermanos, naufragios y su propia espina en la carne, alguna aflicción física persistente. En cada lugar, su mensaje es el mismo: Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los gentiles, pero poder y sabiduría de Dios para los llamados. No ofrece una nueva filosofía para debatir, sino un evento histórico: la muerte y resurrección de Jesús, y una experiencia transformadora, el encuentro personal con el Cristo vivo mediante el Espíritu. Las comunidades que establece no son clubes religiosos, sino embajadas del cielo, avanzadas del reino venidero en las principales ciudades del imperio, pequeñas pero crecientes semillas de mostaza destinadas a transformar la sociedad desde dentro. En una casa modesta de Éfeso, hacia el año 67 d.C., un anciano llamado Juan dicta pausadamente a un joven escriba: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y nuestras manos han tocado respecto al verbo de vida, os lo anunciamos. El último testigo ocular de la vida de Jesús está preservando sus recuerdos para las generaciones futuras. La mayoría de los otros apóstoles han muerto, muchos como mártires. Pedro y Pablo han sido ejecutados en Roma bajo Nerón. La generación de testigos presenciales está desapareciendo, y con la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 d.C., el judaísmo y el cristianismo están redefiniendo sus identidades por separado. Es un momento crítico. La memoria viva de Jesús debe ser preservada en forma escrita. El proceso había comenzado mucho antes. Desde los primeros días después de Pentecostés, los apóstoles enseñaban oralmente la vida, muerte y resurrección de Jesús, junto con sus enseñanzas. En una cultura de tradición oral fuerte, estas narraciones se transmitían con sorprendente fidelidad, utilizando técnicas mnemotécnicas como repetición, ritmo y paralelismo. Algunos discípulos probablemente tomaron notas de los dichos de Jesús desde el principio.
Pablo, en sus viajes misioneros, escribe cartas a las iglesias que ha fundado para abordar problemas específicos, aclarar enseñanzas y fortalecer su fe. Sin saberlo, está creando los primeros documentos de lo que eventualmente se convertirá en el Nuevo Testamento. Hacia el año 50 d.C., Mateo, un ex recaudador de impuestos habituado a mantener registros, comienza a compilar un documento conocido por los estudiosos como la Fuente Q, del alemán Quelle, fuente, una colección de dichos de Jesús. Marcos, el joven colaborador de Pedro, escribe el primer evangelio completo alrededor del año 65 d.C., posiblemente en Roma, capturando las memorias del apóstol pescador antes de su martirio. Su estilo es directo, casi periodístico, enfatizando las acciones de Jesús más que sus discursos. Y luego, repite constantemente, dando un sentido de urgencia a su narrativa. Se concentra en presentar a Jesús como el siervo sufriente que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Unos años más tarde, Mateo expande el Evangelio de Marcos, incorporando material de la Fuente Q y añadiendo otras tradiciones, especialmente aquellas significativas para lectores judíos. Organiza las enseñanzas de Jesús en 5 grandes discursos, evocando los 5 libros de Moisés, y enfatiza el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Su mensaje central es que Jesús es el Mesías prometido, el verdadero rey de los judíos, que establece el reino de los cielos en la tierra a través de su iglesia. Lucas, el médico gentil compañero de Pablo, emprende una investigación minuciosa, entrevistando a testigos oculares, incluida posiblemente María, la madre de Jesús. Su evangelio, escrito en un griego elegante, está dirigido a Teófilo, probablemente un protector romano de alto rango, y a través de él a una audiencia gentil más amplia, para que conozcas la verdad de las cosas en las que has sido instruido, explica su propósito. Lucas enfatiza la universalidad del mensaje de Jesús, su preocupación por los marginados, mujeres, samaritanos, leprosos, pecadores públicos, y la alegría de la salvación. Continúa su obra con el libro de los Hechos, narrando la expansión de la Iglesia desde Jerusalén hasta Roma, mostrando cómo el Espíritu Santo guía cada paso de este movimiento imparable. Juan, el discípulo amado, escribe el último evangelio hacia el final del primer siglo, cuando ya han surgido desafíos teológicos sobre la identidad de Jesús. Su enfoque es diferente, más reflexivo, más teológico, presentando largos discursos de Jesús no incluidos en los otros evangelios, los sinópticos. Comienza con un prólogo majestuoso que identifica a Jesús como el Logos eterno, la palabra divina hecha carne. Organiza su material alrededor de 7 señales o milagros que revelan la gloria de Cristo y 7 declaraciones «Yo soy» que afirman su divinidad. Su propósito es explícito. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las cartas de Pablo, Pedro, Santiago, Juan y Judas completan el corpus del Nuevo Testamento, abordando desafíos específicos que enfrentan las primeras comunidades: falsas enseñanzas, persecución externa, conflictos internos y la necesidad de mantener la esperanza ante el aparente retraso de la segunda venida de Cristo. El Apocalipsis de Juan, escrito durante la persecución bajo Domiciano, cierra el canon con una visión cósmica del triunfo final de Cristo y su iglesia sobre todas las fuerzas del mal, culminando en un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios habitará con su pueblo para siempre. Durante los siguientes 3 siglos, estos escritos son copiados cuidadosamente, circulan entre las iglesias, son leídos en las reuniones de adoración,
y gradualmente reconocidos como escritura inspirada, con la misma autoridad que los textos del Antiguo Testamento. El proceso no es instantáneo ni impuesto desde arriba, sino un reconocimiento orgánico por parte de las comunidades cristianas de los textos que reflejan auténticamente la fe apostólica. Los criterios: origen apostólico, escrito por un apóstol o su asociado cercano. Ortodoxia doctrinal, conformidad con la regla de fe transmitida oralmente. Y uso universal, aceptación amplia entre las iglesias. Para finales del siglo II, la mayoría de los 27 libros que ahora conocemos como el Nuevo Testamento ya son reconocidos como canónicos, aunque el proceso formal de definición del canon continúa hasta el siglo IV. Lo extraordinario de estos textos es que, escritos en circunstancias específicas para audiencias particulares, han trascendido su contexto original para hablar a generaciones de creyentes a lo largo de 2 milenios. No son tratados teológicos abstractos, ni meras biografías históricas. Son testimonios vivos de un encuentro transformador con Jesucristo resucitado, como escribiría después C.S. Lewis. Los evangelios son, y declaran ser, testimonios, mejor o peor recuerdos de lo que realmente ocurrió. Y en ese testimonio, millones han encontrado no solo información sobre Jesús, sino un encuentro con Él que continúa cambiando vidas hasta el día de hoy. Roma, año 64 después de Cristo. La ciudad eterna arde en llamas durante 6 días y 7 noches. Barrios enteros quedan reducidos a cenizas mientras el emperador Nerón, según rumores que pronto se extienden, toca la lira contemplando el espectáculo desde una torre. Necesitando un chivo expiatorio para desviar las sospechas, Nerón señala a una secta minoritaria y despreciada, los cristianos. Nerón buscó culpables y sometió a las torturas más refinadas a aquellos que el vulgo llamaba cristianos. Escribe el historiador Tácito: se les vestía con pieles de fieras para que murieran despedazados por los perros, o eran clavados en cruces, y al atardecer se les prendía fuego para iluminar la noche. En los jardines imperiales, cristianos ardiendo vivos sirven como antorchas humanas para los espectáculos nocturnos. Entre las víctimas se encuentran Pedro, crucificado cabeza abajo por propia petición, considerándose indigno de morir como su maestro, y Pablo, decapitado como ciudadano romano en la Vía Ostiense. Así comienza la primera persecución sistemática contra los seguidores de Cristo, pero no será la última. Durante los siguientes 250 años, el cristianismo existe como una religión ilícita en el Imperio Romano, tolerada en períodos de calma y brutalmente reprimida cuando los emperadores deciden aplicar las leyes contra supersticiones extranjeras. Las razones de esta hostilidad son múltiples. Los cristianos rechazan adorar al emperador como divino, considerado un acto de deslealtad política. Se niegan a participar en los cultos tradicionales, provocando temores de que su ateísmo atraiga la ira de los dioses sobre el imperio. Sus reuniones privadas generan sospechas de conspiraciones y prácticas inmorales. Su rápido crecimiento entre esclavos y clases bajas alarma a las élites, y su mensaje de un reino superior al de Roma amenaza el orden establecido. En la ciudad de Esmirna, año 155 después de Cristo, un anciano de 86 años llamado Policarpo, discípulo directo del apóstol Juan, es llevado al anfiteatro ante una multitud enfurecida. Jura por el genio del César y blasfema contra Cristo. Le exige el procónsul, ofreciéndole una oportunidad de salvarse. La respuesta de Policarpo resuena a través de los siglos. 86 años le he servido y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría blasfemar contra mi Rey y Salvador? Condenado a la hoguera, ora mientras las llamas se elevan. Te bendigo porque me has considerado digno de este día y esta hora, de participar en el número de tus mártires y en el cáliz de tu Cristo.
Testigos relatan que las llamas formaron un arco alrededor de su cuerpo sin quemarlo, por lo que finalmente fue ejecutado a espada. El término mártir, que originalmente significaba testigo, adquiere su actual connotación de testimonio hasta la muerte. Paradójicamente, estas persecuciones fortalecen al cristianismo en lugar de destruirlo. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Observa Tertuliano en el siglo II. La valentía con que enfrentan la muerte impresiona incluso a sus verdugos. Una carta del gobernador Plinio el Joven al emperador Trajano revela su perplejidad. Ha interrogado y ejecutado a cristianos, pero no encuentra en ellos ningún crimen real, solo una superstición desmedida. Se estima que durante los primeros 3 siglos, aproximadamente 100.000 cristianos mueren por su fe. Sus historias, recogidas en actas martiriales, se leen en las comunidades cristianas, inspirando una fidelidad similar. Mientras tanto, en las catacumbas, túneles subterráneos originalmente utilizados como cementerios, los cristianos se reúnen para adorar, dejando símbolos como el pez y Ktús, acróstico griego de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, el ancla, símbolo de esperanza, y el buen pastor en las paredes. A pesar de las persecuciones intermitentes, el cristianismo crece exponencialmente. De unos pocos miles en el año 100 de Pintecristo, pasa a aproximadamente 6 millones hacia el año 300, cerca del 10% de la población imperial. Este crecimiento se explica por varios factores: el testimonio de los mártires, la atracción de una comunidad inclusiva donde esclavos y libres, hombres y mujeres, ricos y pobres, son tratados como iguales, la práctica de la caridad hacia todos, incluyendo no cristianos, el elevado estándar moral en una sociedad decadente, y la respuesta cristiana durante epidemias, cuando muchos paganos abandonan a sus enfermos mientras los cristianos arriesgan sus vidas para cuidarlos. Mirad cómo se aman los unos a los otros, observa un crítico pagano, involuntariamente explicando parte del atractivo cristiano. El punto de inflexión llega en el año 312 d.C. El emperador Constantino, en vísperas de la batalla del puente Milvio contra su rival Magencio, tiene una visión, una cruz en el cielo con las palabras «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Ordena a sus soldados pintar el monograma de Cristo, Chirró, en sus escudos. Victorioso, Constantino atribuye su triunfo al Dios de los cristianos. Al año siguiente, junto con su coemperador Licinio, emite el Edicto de Milán, que garantiza la libertad religiosa en todo el imperio, pone fin a las persecuciones y restituye las propiedades confiscadas a la Iglesia. Aunque Constantino no impone el cristianismo como religión oficial, eso ocurrirá bajo Teodosio en 380, su conversión marca el comienzo de una nueva era. El cristianismo pasa de ser una secta perseguida a la religión favorecida por el poder imperial. Las consecuencias son mixtas: fin de las persecuciones, construcción de grandes basílicas, apoyo oficial para resolver disputas teológicas, como el Concilio de Nicea en 325, pero también el comienzo de la mundanización y el compromiso con el poder político que caracterizarán gran parte de la historia posterior de la cristiandad. La transformación es completa cuando, en el año 395, el emperador Teodosio declara el cristianismo como única religión lícita del imperio, cerrando templos paganos y prohibiendo los antiguos cultos. El crucificado de Jerusalén ha conquistado Roma. Menos de 4 siglos después de que Jesús muriera en la cruz, la mayor potencia del mundo conocido se inclina ante él. Es un giro que nadie podría haber previsto en aquel lejano año 33 d.C., y cuando un grupo de pescadores y recaudadores de impuestos galileos temblaban escondidos tras puertas cerradas. La parábola de la semilla de mostaza se ha cumplido.
Lo que comenzó como el movimiento más pequeño e improbable se ha convertido en un árbol donde las naciones anidan. Como observaría siglos después el historiador inglés Thomas Babington Macaulay, no hay otro evento en la historia del mundo que pueda compararse en interés e importancia con el silencioso progreso de la Iglesia de Cristo, que ha invertido el destino y remodelado el carácter de la especie humana. Sobre una colina rocosa fuera de Jerusalén, un hombre agoniza en una cruz romana. Para los soldados que ejecutan la sentencia, es solo otra crucifixión entre miles realizadas por el imperio. Para los líderes judíos que han presionado por su muerte, es la eliminación de un peligroso blasfemo. Para los discípulos que observan desde lejos, es el fin devastador de todas sus esperanzas. Lo que ninguno comprende en ese momento es que están presenciando el evento más trascendental de la historia humana, el momento en que, según la fe cristiana, Dios mismo toma sobre sí el pecado, el sufrimiento y la muerte de la humanidad para ofrecer reconciliación, perdón y vida eterna. La interpretación teológica de la crucifixión comienza inmediatamente después de la resurrección. Los discípulos, iluminados por el Espíritu Santo, releen las Escrituras hebreas y descubren profecías que ahora cobran sentido. El siervo sufriente de Isaías 53, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, llevado como cordero al matadero. El Salmo 22, con su grito de abandono y detalles que parecen describir una crucifixión siglos antes de que los romanos la introdujeran. La serpiente de bronce levantada en el desierto como símbolo de sanación. El cordero pascual cuya sangre protege de la muerte. Pablo, el teólogo por excelencia del Nuevo Testamento, desarrolla la comprensión más profunda. La cruz como sacrificio expiatorio que satisface la justicia divina, como victoria sobre los poderes del mal, como reconciliación entre Dios y el hombre, como manifestación suprema del amor divino y como modelo de vida cristiana. La reflexión sobre el significado de la cruz continúa a lo largo de los siglos, con diferentes épocas y tradiciones enfatizando distintos aspectos. Ireneo, en el siglo II, desarrolla la idea de Cristo como nuevo Adán, que deshace la desobediencia del primer Adán. Atanasio, en el siglo IV, enfatiza que Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse divino, viendo la encarnación y la cruz como partes de un único plan de salvación. Anselmo de Canterbury, en el siglo XI, propone la teoría de la satisfacción. Como el pecado humano ha ofendido infinitamente al honor de Dios, solo un Dios hombre puede ofrecer la satisfacción adecuada. Pedro Abelardo, su contemporáneo, enfatiza en cambio la cruz como demostración suprema del amor de Dios que mueve a los humanos al arrepentimiento. Tomás de Aquino, en el siglo XIII, sintetiza múltiples explicaciones, viendo la cruz como sacrificio, redención, mérito, satisfacción y ejemplo. La Reforma protestante con Lutero y Calvino reenfoca la atención en la cruz como sustitución penal, Cristo llevando el castigo que merecían los pecadores. Más allá de estas elaboraciones teológicas, la cruz presenta una paradoja central. El instrumento de tortura más terrible inventado por los romanos se ha convertido en el símbolo universal de esperanza y salvación. Para los primeros cristianos, acostumbrados a ver crucifixiones reales, representar a Cristo crucificado habría sido como mostrar hoy a alguien en una silla eléctrica. Sin embargo, desde temprano transforman este símbolo de vergüenza en uno de gloria. Las primeras representaciones artísticas de la crucifixión aparecen en el siglo V, evolucionando desde un Cristo triunfante, sin signos de sufrimiento, hasta las representaciones realistas del dolor que caracterizarán el arte medieval. En cada época, los creyentes encuentran en la cruz un significado que responde a sus circunstancias.
Los perseguidos ven solidaridad en el Cristo sufriente. Los oprimidos encuentran dignidad en el Dios que se identifica con las víctimas. Los culpables descubren perdón en el sacrificio expiatorio. Los temerosos hallan victoria sobre el mal y la muerte. La cruz también plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de Dios y su relación con el sufrimiento humano. ¿Cómo puede el Dios Todopoderoso experimentar la debilidad, el abandono y la muerte? La respuesta cristiana es que, lejos de contradecir su divinidad, la cruz revela su verdadera naturaleza. Un Dios cuyo poder se manifiesta paradójicamente en la debilidad y cuya grandeza se expresa en el servicio. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, escribe Pablo en Filipenses 2. Este vaciamiento, kenosis en griego, revela que el verdadero poder divino no es dominación, sino amor sacrificial. El teólogo Jürgen Moltmann lo expresa así en El Dios crucificado. Cuando el crucificado se convierte en criterio de la divinidad, el concepto de Dios se humaniza de forma concreta y el concepto de humanidad se diviniza de forma concreta. La reflexión sobre la resurrección es inseparable de la reflexión sobre la cruz. Sin la resurrección, la cruz sería solo una tragedia más en la historia humana. Sin la cruz, la resurrección sería solo un evento milagroso, sin significado redentor. Juntas, forman el misterio pascual, que constituye el núcleo de la fe cristiana. La resurrección valida retrospectivamente las afirmaciones de Jesús y da sentido a su muerte, transformándola de derrota en victoria. Pero también apunta hacia el futuro. Es el primer fruto de la nueva creación, la garantía de que toda la creación será finalmente renovada. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe, escribe Pablo, subrayando la centralidad de este evento. La fe cristiana no ofrece principalmente una filosofía o un código moral, sino un encuentro con una persona viva, el Cristo resucitado, que continúa transformando vidas 2000 años después. Como observó el teólogo ortodoxo Alexander Schmemann, el cristianismo es la proclamación de alegría, la única alegría posible en la tierra. Sin la proclamación de esta alegría, el cristianismo es incomprensible. En un pequeño monasterio irlandés del siglo VII, un monje se inclina sobre un pergamino iluminando meticulosamente cada letra del Evangelio de Mateo. A miles de kilómetros, en un hospital bizantino de Constantinopla, una diaconisa atiende a enfermos de todas las clases sociales y religiones. En una universidad recién fundada en Bolonia, estudiantes debaten sobre derecho natural y derechos humanos basados en la igual dignidad de todos como hijos de Dios. En una misión jesuita en Paraguay, indígenas guaraníes aprenden música renacentista y construyen instrumentos. En un hospital moderno de Calcuta, una pequeña monja atiende a los moribundos abandonados, reconociendo en ellos el rostro sufriente de Cristo. Cada una de estas escenas ilustra algún aspecto del vasto impacto cultural que ha tenido el cristianismo a lo largo de los siglos, transformando sociedades enteras a partir de la semilla plantada en aquel lejano año 33 después de Cristo. La influencia del cristianismo en la civilización occidental es tan profunda que resulta casi imposible imaginar cómo sería nuestro mundo sin ella. En el ámbito del conocimiento, los monasterios medievales preservaron la literatura clásica durante las invasiones bárbaras, transcribiendo laboriosamente manuscritos que de otro modo se habrían perdido. Las primeras universidades, París, Oxford, Bolonia, Salamanca, nacieron como instituciones eclesiásticas donde la fe buscaba el entendimiento. La idea misma de que el universo es racional y cognoscible, fundamental para el desarrollo de la ciencia moderna,
deriva de la creencia cristiana en un creador racional que diseñó un cosmos ordenado. Muchos pioneros científicos, Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, Faraday, Maxwell, Planck, eran cristianos devotos que veían sus investigaciones como pensar los pensamientos de Dios después de él. A pesar de ocasionales conflictos entre autoridades eclesiásticas y científicos, históricamente el cristianismo ha sido más un estímulo que un obstáculo para la investigación científica. En el campo artístico, el impacto es igualmente profundo. Las catedrales góticas, con su fusión de ingeniería audaz, simbolismo teológico y belleza sublime, representan uno de los mayores logros arquitectónicos de la humanidad. La música occidental, desde el canto gregoriano hasta Bach, desarrolló la armonía, el contrapunto y la notación musical en el contexto de la liturgia. La pintura renacentista, con maestros como Giotto, Fra Angelico, Leonardo y Miguel Ángel, alcanzó nuevas cumbres representando temas bíblicos. La literatura, desde la Divina Comedia de Dante hasta El Paraíso Perdido de Milton, desde Dostoyevsky hasta Tolkien, ha sido profundamente moldeada por la cosmovisión cristiana. Incluso cuando el arte moderno se ha vuelto secular o anticlerical, a menudo sigue utilizando un lenguaje de símbolos e interrogantes derivados de la tradición judeo-cristiana. El impacto social y ético es quizás el más significativo. La convicción de que cada ser humano está creado a imagen de Dios y tiene un valor intrínseco ha inspirado innumerables reformas humanitarias. La atención a los enfermos, tradicionalmente dejados a su suerte en las sociedades antiguas, se institucionalizó con los primeros hospitales cristianos en el siglo IV. El infanticidio y el abandono de niños, prácticas comunes en el mundo romano, fueron combatidos por los cristianos que rescataban y criaban a estos niños. La esclavitud, aceptada universalmente en la antigüedad, fue gradualmente socavada por la idea cristiana de igualdad espiritual, hasta su abolición por movimientos explícitamente inspirados en el cristianismo, como el liderado por William Wilberforce en Inglaterra. La dignidad de la mujer, aunque limitada por interpretaciones patriarcales, fue significativamente mayor en el cristianismo que en las culturas circundantes, como muestra el papel prominente de las mujeres en los evangelios y en la iglesia primitiva. La influencia política y legal es igualmente profunda. La separación entre autoridad religiosa y política, implícita en el dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios de Jesús, sentó las bases para el desarrollo de la libertad religiosa y eventualmente la democracia secular. La idea de derechos humanos universales deriva directamente de la convicción cristiana de que todos los seres humanos tienen igual dignidad ante Dios. El Estado de Derecho, central en las sociedades democráticas modernas, tiene raíces en la idea cristiana de que incluso los gobernantes están sujetos a una ley moral superior. La noción de progreso histórico, tan característica de la mentalidad occidental, deriva de la visión cristiana de la historia como un relato lineal con dirección y propósito, frente a las concepciones cíclicas predominantes en la antigüedad. Sin embargo, este impacto no ha estado exento de contradicciones y sombras. Las cruzadas, la Inquisición, las guerras de religión, el antisemitismo, la complicidad con el colonialismo y la esclavitud representan desviaciones graves del mensaje original de Jesús. La historia del cristianismo incluye tanto santos ejemplares como perseguidores fanáticos, tanto defensores de la dignidad humana como justificadores de la opresión. Esta ambigüedad refleja la tensión permanente entre el ideal evangélico y su aplicación imperfecta por seres humanos falibles e instituciones corruptibles. Como observó G.K. Chesterton, el cristianismo no ha sido probado y encontrado deficiente. Ha sido encontrado difícil y dejado sin probar.
En el mundo contemporáneo, el cristianismo sigue siendo la religión más extendida, con aproximadamente 2.400 millones de seguidores. Pero su centro de gravedad ha cambiado dramáticamente. Mientras declina en Europa, su cuna histórica, crece exponencialmente en África, Asia y América Latina. Hoy, hay más cristianos en Nigeria que en Alemania, más católicos en Filipinas que en Polonia, más anglicanos en Kenia que en Inglaterra. Esta tercera iglesia, como la llama el teólogo Walbert Billman, reinterpreta el mensaje cristiano desde nuevas perspectivas culturales y experimenta un vigor similar al de la iglesia primitiva. Mientras tanto, en Occidente, el cristianismo enfrenta el desafío de la secularización y el relativismo, pero también muestra signos de renovación en movimientos que enfatizan la experiencia espiritual directa y el compromiso social. Como ha ocurrido tantas veces en su historia, el cristianismo demuestra una notable capacidad para morir y resucitar, para perder influencia institucional, pero renovar su impacto cultural, para adaptarse a nuevos contextos sin perder su núcleo esencial. En una pequeña capilla de barrio en Sao Paulo, Brasil, una comunidad de fe se reúne al amanecer del domingo. En una catedral gótica de Notre Dame en París, turistas contemplan la majestuosa arquitectura mientras algunos fieles oran en silencio. En una iglesia doméstica clandestina en China, creyentes comparten el pan y el vino en secreto. En un templo de cristal en Seúl, miles adoran con música contemporánea. En una humilde cabaña en Kenia, una familia se reúne alrededor de una Biblia desgastada. En una parroquia de Nueva York, voluntarios sirven comida a personas sin hogar. Cada una de estas escenas representa una expresión contemporánea del movimiento que comenzó en aquel lejano año 33 d.C., cuando un grupo de galileos asustados experimentó algo tan transformador que salieron a proclamar contra todo pronóstico: «Cristo ha resucitado». 2000 años después, el impacto de ese año pivotal sigue reverberando en nuestro mundo de formas evidentes y sutiles. La fecha en nuestros calendarios, dividiendo la historia en antes y después de Cristo, es quizás el recordatorio más visible. Pero más allá de esta referencia cronológica, los eventos del año 33 han dejado una huella indeleble en prácticamente todos los aspectos de la civilización humana: arte, música, literatura, filosofía, ética, política, educación, atención médica, conceptos de derechos humanos y la misma noción de dignidad inherente a cada persona. Incluso en sociedades altamente secularizadas, gran parte de lo que valoramos como humano y humanitario tiene raíces en la revolución espiritual iniciada por Jesús de Nazaret. Para los aproximadamente 2.400 millones de cristianos en el mundo actual, los eventos del año 33 no son meramente historia antigua, sino realidad viva que da sentido y propósito a su existencia. Cada domingo, en idiomas que ni siquiera existían en tiempos de Jesús, repiten el antiguo credo: «Creo en Jesucristo, que padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos». Para ellos, la cruz no es solo un símbolo religioso, sino el punto donde el amor divino y el sufrimiento humano se encuentran, ofreciendo esperanza en medio del dolor, significado en medio del caos y reconciliación en medio de la división. La resurrección no es solo un dogma, sino la promesa de que la muerte y el mal no tienen la última palabra, que la transformación personal es posible y que la creación entera será finalmente renovada. Michael, un ejecutivo de marketing en Londres, comparte su testimonio. «Crecí en un hogar ateo y consideraba el cristianismo como un conjunto de supersticiones obsoletas. Pero en un momento de crisis personal, cuando mi matrimonio se desmoronaba y mi carrera parecía vacía,
un amigo me invitó a un retiro espiritual. Allí, para mi sorpresa, experimenté algo que solo puedo describir como un encuentro con Cristo resucitado. No fue emocionalismo ni manipulación psicológica, fue una presencia tan real como cualquier persona que haya conocido. Esa experiencia transformó completamente mi vida, mis prioridades y mi forma de relacionarme con los demás. Testimonios similares se repiten en contextos culturales radicalmente diferentes, desde ejecutivos en metrópolis modernas hasta campesinos en aldeas remotas, desde ex-ateos hasta ex-criminales, desde niños hasta ancianos. Grace, una enfermera en Nairobi, Kenia, ofrece otra perspectiva. Para mí, seguir a Cristo significa continuar su ministerio de sanación y compasión. Cuando atiendo a pacientes con SIDA que han sido abandonados por sus familias, estoy tocando las llagas de Cristo, como Tomás después de la resurrección. Mi fe no es solo algo que creo con mi mente, sino algo que vivo con mis manos cada día. Esta dimensión práctica del cristianismo, expresada en innumerables obras de misericordia, instituciones educativas, programas de desarrollo, iniciativas de paz y justicia, constituye uno de los legados más tangibles del año 33. Como expresó el teólogo y mártir Dietrich Bonhoeffer, la iglesia es iglesia solo cuando existe para los demás. Para muchos en el mundo contemporáneo, sin embargo, los eventos del año 33 pertenecen a una mitología religiosa sin relevancia para sus vidas. El creciente secularismo en Occidente, el materialismo consumista global y el pluralismo religioso desafían la centralidad histórica del cristianismo. Críticos como Richard Dawkins consideran la fe cristiana como un virus mental que ha sobrevivido a su utilidad evolutiva. Otros la ven como una, entre muchas tradiciones espirituales igualmente válidas, o como una institución más preocupada por el poder y el control que por la transformación espiritual genuina. Estas críticas, aunque a menudo simplistas o basadas en caricaturas, señalan la brecha entre el ideal cristiano y su realización histórica, y el desafío de comunicar un mensaje antiguo en un contexto cultural radicalmente diferente. El filósofo canadiense Charles Taylor describe nuestra época como la era secular, donde la fe religiosa es solo una opción entre muchas, no el trasfondo dado por sentado como en siglos anteriores. Sin embargo, observa que incluso en sociedades altamente secularizadas persiste una nostalgia de trascendencia, un anhelo de algo más allá del materialismo y el consumismo que definen gran parte de la vida moderna. Este anhelo sugiere que las preguntas fundamentales abordadas por la historia de la cruz y la resurrección, preguntas sobre el significado, la muerte, el sufrimiento, la justicia, el perdón y la posibilidad de transformación personal y social, siguen siendo tan relevantes hoy como en el año 33. En última instancia, el legado más profundo del año 33 de Cristo quizás sea este: plantear ante cada generación la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? La respuesta a esta pregunta ha dividido la historia, transformado culturas, inspirado los mayores actos de amor y servicio, y confrontado a innumerables individuos con la posibilidad de una realidad trascendente que da sentido a nuestra existencia temporal. Como escribió C.S. Lewis, el cristianismo, si es falso, no tiene importancia, y si es verdadero, es de infinita importancia. Lo único que no puede ser es moderadamente importante. Ya sea que respondamos con fe, escepticismo o indiferencia, los eventos de aquel año siguen interpelándonos, invitándonos a considerar la posibilidad de que, en un momento específico de la historia humana, lo eterno irrumpió en lo temporal, lo divino se unió a lo humano y la muerte fue vencida por la vida.
Esta es la afirmación extraordinaria que ha resonado a través de los siglos desde aquel domingo de resurrección en el año 33 de Cristo. Una afirmación que sigue desafiando, inspirando y transformando vidas en el mundo contemporáneo.